De la doctora Miriam Tatiana Sermen Azuara. La doctora Sermen, me voy a permitir hablarles un poco de su trayectoria profesional. Obtuvo la licenciatura como médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Especialista en psiquiatría infantil y del adolescente también por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y es maestra en Ciencias Médicas por la Universidad Autónoma de México. En esta ocasión la doctora Sermen nos hablará sobre el tema suicidio en adolescentes, un problema grave de salud. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder participar aquí con ustedes, pues platicándole de este tema que es bastante importante, y ahorita vamos a ver un poquito de datos, porque es algo que vale la pena que abordemos, que pues profundicemos un poquito en el fenómeno, y pues obviamente para darle visibilidad y aplicar las intervenciones que sean necesarias. Vamos a empezar. Perdón. Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones para poder identificar bien cómo la diferente terminología a la que nos referimos cuando estamos hablando de conducta suicida, y también pues de este espectro, ¿no?, de lo que puede ser diferentes conductas que lleven como factor de riesgo a la conducta suicida. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, pues del panorama mundial y pues los pocos datos que podemos extraer del panorama nacional. Algo sobre la fenomenología, pues que se refiere como al mecanismo por el cual se van dando este tipo de situaciones a nivel psicológico, los factores de riesgo que pueden predisponer para que se dé este tipo de fenómenos, y cómo se correlaciona un fenómeno que, si bien en sí, por sus características primordiales, no es una conducta suicida, que son las conductas autolesivas no suicidas, sí hay una correlación, aparte de que la conducta autolesiva pues es altamente prevalente en la población adolescente y es como tal un factor de riesgo para eventualmente poder desencadenar conducta suicida. Entonces vamos a ver cómo se podrían relacionar estas dos conductas, y finalmente vamos a terminar con algunas intervenciones terapéuticas, preventivas y perspectivas a futuro. ¿Okay? Entonces, dentro de las definiciones, pues la conducta autolesiva, que es, como les decía, categóricamente según el título de la condición y como se ha categorizado en la última clasificación diagnóstica, pues es una conducta que no va dirigida, no tiene intencionalidad suicida, pero implica una forma de autodaño que es no letal y que se hace con finalidad variable. Posteriormente viene la ideación suicida, que es definida como pensamientos que están relacionados a estas conductas de autodaño. Estos pensamientos pueden incluir desde simples como fantasías de muerte, ¿no?, como ojalá algo me pasara, ojalá me atropellaran, ojalá hubiera un temblor y se me cayera encima a mi casa, hasta ya más, o sea, como una elaboración, ¿no?, de podría hacer esto, podría intentar esto, podría hacerlo en este momento, podría hacerlo con este tipo de situaciones. Entonces hay como un espectro, ¿no?, dentro de la ideación, aquello que solo son fantasías, a aquella que ya va como en una cuestión más de planeación, como de estructuración, organización de un plan para poder pues realizar el intento, y pues también pensamientos acerca de las consecuencias, de los efectos, etc. Posteriormente viene el intento suicida, que es cualquier forma de autodaño que sí tiene una intencionalidad suicida y puede tener una letalidad variable.
Entonces, aquí lo que importa en el intento no es tanto si se puso o no en riesgo la vida, sino la intención con la que se hizo, ¿no? Porque la letalidad puede ser variable y eso evidentemente depende de los recursos, de si se realizó en un momento impulsivo, de pues lo que desencadenó que se realizara el intento, ¿no? Pero el intento en sí, a diferencia de la conducta autolesiva, sí va dirigido con la intención de quitarse la vida, aunque la letalidad sea bajita. Y pues finalmente el suicidio, que es la muerte resultante del acto de autodaño. Ahora, en el intento también a veces existe dentro de la terminología algo que catalogamos como gesto suicida, que es cuando la persona sí realizó el intento y probablemente iba a consumar el suicidio, pero fue interrumpida por alguien, ¿no? Entonces, digo, más bien se interrumpió él mismo se lo intentó, pero como que se arrepintió, ¿no? Entonces realizó el gesto de, pero eventualmente él mismo se interrumpió, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de la epidemiología, pues vemos aquí, estas son estadísticas de Estados Unidos, de la CDC del 2019, en donde vemos las principales causas de muerte en el primer círculo. Vemos las principales causas de muerte en personas de la edad de 10 a 24 años, ¿no? Que incluye como que gran parte de la infancia y toda la adolescencia, e incluso la adultez temprana. En este amplio grupo vemos que el suicidio es la segunda causa de muerte, ¿no? Después de los accidentes. Entonces, pues sí, es evidentemente dentro de los datos algo impactante, ¿no? Posteriormente, ya en adultos un poquito más grandes, vemos que ya se corresponde a la tercera causa de muerte, ¿okay? Entonces, particularmente en el grupo de la adolescencia en Estados Unidos, pues ahorita sí es una causa de muerte importante. Ahora, estos datos, si bien no se reproducen los datos en México, no quiere decir que no sea también una causa de muerte importante. Tal vez no tenemos, ahorita lo vamos a ver como tal, recientes datos específicos, pero pues sabemos que este tipo de fenómenos tienden a ser muy similares a cómo se presentan en Estados Unidos. Entonces, si bien no tenemos como los datos fijos como tal recientes, sí sabemos que esto pues es algo extrapolable a nuestra población, ¿okay? Entonces, en la que sigue, vemos aquí, igual que es la segunda causa de muerte después de los accidentes, con una proporción que va del 21.5% de las muertes. Esto fue específicamente ya en un grupo de edad más pues, cerrado, en la adolescencia de los 15 a los 19 años, en el 2021. Esta gráfica lo que nos muestra pues es un poquito cómo se va comportando el fenómeno de la conducta de los intentos suicidas y del suicidio desde el año 2000 hasta el año 2020, y vemos pues cómo la tasa va en aumento, ¿no? Tal vez no es tan drástico por las características de la gráfica, pero en general la tendencia es hacia el incremento. Y pues vemos que en hombres es un fenómeno que ocurre como tal, el suicidio consumado, con mucha mayor frecuencia que en las mujeres, ¿no? Entonces, aunque en ambos la tendencia es hacia el incremento, pero incluso podríamos intentar ver como un incremento un poquito más pronunciado en hombres, ¿no? Entonces, esta población de hombres adolescentes pues es una población muy vulnerable para poder eventualmente fallecer por suicidio. Y pues nuevamente vemos en esta tabla ya un poquito más descriptivo. Estos son datos del 2018, en donde vemos que entre el grupo de edad de los 15 a los 24 el suicidio es, como habíamos visto, la segunda causa de muerte, ¿vale? Con el 6.2%. En esta otra tabla se ve ya un poquito más descrito como dentro de los accidentes y de las muertes por suicidio, cuáles fueron como los métodos, ¿no?, por los cuales fallecieron. Y entonces, específicamente hablando del suicidio, o sea, quitando como el envenenamiento accidental y cuestiones que ya entran dentro
de la estadística de las muertes por accidente, pues vemos en los 15 a 24 años que principalmente es el suicidio por arma de fuego. La primera causa, y después el suicidio por sofocación. Y en el grupo de 10 a 14 años vemos que el suicidio por arma de fuego también es una causa importante. Entonces, esto ya nos detalla un poquito más acerca, ya no tanto como si en sí de los datos duros, sino del método, ¿no? Estos son datos en México, estas son las estadísticas más recientes del 2020, que pues en realidad pues no son tan descriptivas, ¿no? Como vemos en comparación con las de la CDC. Aquí lo que podemos observar es una tendencia, esta es una comparación del 2018, 2019 y 2020, en donde vemos que el total de muertes por suicidio se va incrementando tanto en hombres como en mujeres. Y cómo se va dividiendo según el método, ¿no? En donde aquí en México parece que el método más utilizado es ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. Este es el total de defunciones, este no es específicamente en el grupo de adolescentes. Y aquí vemos pues otra vez una tendencia que va a la alta, en donde se están cuantificando las muertes por suicidio desde 1994 hasta el 2020. Esto es en México. Entonces, pues como vemos, no es un fenómeno como aislado, ¿no? Es una situación que se está presentando cada vez más frecuentemente, que vemos, que escuchamos y que aparte lamentablemente pues se está presentando particularmente de forma importante en este grupo de edad de los adolescentes, ¿no? Entonces, los adolescentes que experimentan en algún momento ideación suicida, que llegan a tener dentro del espectro de la ideación suicida desde fantasías de muerte hasta algún tipo ya de planeación, tienen 12 veces más probabilidades de realizar un intento. O sea, el hecho de que lo expresen, muchas veces pues por ser población adolescente, pues tendemos a tener ciertos sesgos en la evaluación o en la interpretación de la información que nos comparten. Pero este tipo de información, si es que llegan a expresarla, sí es algo significativo, aunque nos parezca dramático, aunque nos parezca desproporcionado, aunque nos parezca exagerado, o aunque en ocasiones nos parezca manipulatorio, no se debe descartar, ¿no? Se debe de explorar. Casi un tercio, una tercera parte de todos los adolescentes que en algún momento llegan a tener ideación suicida van a realizar un intento en algún momento de su vida. Entonces, por lo mismo es algo como tan importante que, como les digo, se tiene que dar el peso, ¿no? ¿Qué vemos respecto al sexo? En este aspecto es una paradoja muy bien establecida que hemos visto, donde las mujeres pues sabemos que realizan con más frecuencia intentos suicidas, o sea, las mujeres lo intentan más, pero los hombres fallecen más por suicidio. Esto es porque finalmente los métodos a los que a veces acceden los hombres y las formas en las que lo intentan tienden a ser más letales, aparte de que hay un componente de impulsividad y de agresividad que les da mucho mayor riesgo. Entonces, aunque las mujeres sí es 4 veces más que lo intentan, los hombres tienden a morir más por los intentos suicidas, hasta 3 veces más. Respecto a la edad, pues esto no es un dato como tan ilógico. Evidentemente es mucho más frecuente, 10 veces más frecuente en adolescentes y adultos entre los 15 a 29 años que en una población menor, entre los 5 a los 14. Pero pues tampoco es tan chiquito el porcentaje de muertes por suicidio a esa edad. También es una situación que ocurre, ¿no? Entonces, y eso sí lo hace como mucho más dramático porque son niños. Entonces, sí es también, no es completamente como para minimizar el riesgo.
En relación a los métodos, se reportó que es mucho más frecuente en los niños chiquitos el estrangulamiento y en los adolescentes el uso de objetos punzocortantes. Respecto al origen racial, existen algunas descripciones de que hay mayor riesgo en población indígena, pues obviamente por ser pues una población en donde tiende a haber pues discriminación, tiende a haber mayor riesgo de uso de sustancias, pobreza, desempleo, también acceso a ciertos instrumentos letales, aunque también se han descrito que es una población con potenciales factores protectores, por ejemplo, conexión, comunicación familiar. Entonces, pues es como una asociación que se ha visto de forma generalizada, estos son datos internacionales, respecto a ciertas poblaciones que están más en riesgo, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la orientación sexual y a la identidad de género, también se ha descrito que es una población que está en mayor riesgo. Particularmente, las tasas incrementan de intentos suicidas y de muerte por suicidio en países que evidentemente no son solidarios, ¿no? Como Qatar. Y en cambio, la legislación que sí permite el matrimonio homosexual, pues es evidentemente mucho menor el riesgo. Ya existe evidencia, y es evidencia que se ha replicado, que lo que en sí incrementa el riesgo de padecer alguna condición psiquiátrica o de padecer un riesgo como tal suicida en población que está asociado a su orientación sexual es por el contexto, no por la condición, ¿no? Respecto a los datos que se tienen, se ha visto que cuando se realiza en población adolescente un intento suicida, es mucho más frecuente que se realice por sobredosis o ingesta, es el primer método, ¿no? Por así decirlo, el más frecuente, seguido del estrangulamiento y tercero el uso de objetos punzocortantes. Ya cuando se analizan los suicidios consumados, se ve que pues la primera causa de muerte por suicidio es el estrangulamiento, o sea, es un método bastante letal, seguido de la sobredosis o ingesta de medicamentos y finalmente el uso de armas de fuego, que evidentemente depende pues, del acceso que se tenga, ¿no? De la disponibilidad. La mayoría de los intentos en adolescentes ocurren con planeación previa, pero hasta el 40% ocurren sin planeación previa. Y esto es muy importante, porque es contextualizar este fenómeno justamente a la adolescencia, en donde es un periodo donde lo que predomina es la impulsividad. Entonces, muchas veces los adolescentes se están dejando llevar por el momento, se están dejando llevar por el impulso, pero se les va la mano y llegan a consumar el suicidio incluso aunque no hayan tenido ideación o planeación previa. Vamos a platicar un poquito respecto a la fenomenología, cómo es que se da el mecanismo por el cual en la mente de los adolescentes se puede ir como integrando este fenómeno. Se han descrito algunas teorías. Esto es independiente de la presencia de alguna condición psiquiátrica, lo cual sabemos, o sea, independiente en el sentido de que evidentemente sabemos que episodios depresivos, trastornos psicóticos, trastornos por uso de sustancias, muchas condiciones psiquiátricas incrementan el riesgo suicida. Pero este mecanismo está, si bien asociado a veces a esas condiciones, se despliega como un mecanismo psicológico que se puede ir dando de forma independiente, ¿va? Por eso la conducta suicida es un constructo que es transdiagnóstico y no podemos necesariamente asociarlo a fuerza a una patología psiquiátrica. O sea, el suicidio no necesariamente entra dentro del contexto de un trastorno psiquiátrico. A veces se dan situaciones psicológicas y situaciones que lo explican por sí mismo el fenómeno y que pues puede asociarse a un trastorno psiquiátrico. Y evidentemente esto es bastante frecuente e incluso le da un rango de intensidad al trastorno, ¿no? O sea, nos permite determinar si es grave o si es moderado, pero en sí no es que el suicidio esté limitado únicamente a las personas que tienen depresión, ¿okay? Entonces, respecto a esta teoría que evalúa un aspecto más de
de conexión interpersonal, que es algo que para los adolescentes es muy importante, el poderse vincular y el poderse identificar con sus pares y el poder encontrar como un nicho en donde se sientan parte de. Cuando se van dando ciertos fenómenos en este contexto, pues se puede ir explicando que se dé un fenómeno como el de la conducta suicida. Entonces, no es la única teoría, es una de las más descritas, pero hay muchos fenómenos, ¿no?, que se pueden ir integrando, como todo es un fenómeno complejo. Entonces, el primer punto de la teoría interpersonal es que en el individuo exista la capacidad para hacerse algún tipo de autodaño. O sea, romper una barrera en donde ya la persona es capaz, con o sin intencionalidad suicida, de infligirse un daño. Eso es como el primer punto, porque sí es como un límite que algunas personas cruzan y no. Entonces ya cuando se cruza es como que checkpoint, ya, punto número 1, ¿no? Esta persona es capaz de superar esa brecha y de infligirse un daño a sí mismo, a su cuerpo, de lastimarse. 2, esto pues se asocia ya sea a la percepción de ser una carga, a la percepción de que no se encaja dentro de la sociedad y de que todas las personas los perciben como si fueran una carga, una molestia, ¿no? No se sienten parte de, no se identifican, sino que se sienten como una carga literalmente. Y tercero, frustración en el sentido de pertenencia, justamente esta falta como de no identificación, como de que no encajan en ningún lugar, como de que nadie los comprende o ellos no comprenden a nadie y no se identifican, ¿no? Entonces se dan este tipo de fenómenos y por sí mismos pues pueden incrementar el riesgo o explicar que se vaya dando el deseo o la falta de sentido por la vida, ¿no? Ya no le encuentran como que un sentido al existir, al estar, al esforzarse, a superar los problemas, a enfrentar las dificultades, sino que se les empieza a hacer muy complicado, no encuentran con quién vincularse para poderlo superar y entonces viene como que el deseo de pues ya para que estoy aquí, ya para que vivo, ya nada más soy una carga, no me necesitan, no me quieren, estaría mejor sin mí, etc. Entonces, esta frustración en el sentido de pertenencia se ha visto que interactúa un poco más con el factor número 1, que es la capacidad para dañarse, particularmente en mujeres, mientras que la percepción de ser una carga es algo que se ha descrito, un fenómeno que se ha descrito un poquito más intenso, sumado obviamente al primer factor en hombres, ¿no? Entonces, como que esto también nos habla un poquito de pues, cómo funciona la psicología de los adolescentes, también un poquito en torno como al rol de género y al rol social, ¿no? Y cómo, en cómo se va identificando la autopercepción y el autoconcepto de los hombres, pues es como muy complicado el sentir que no se es productivo, que no se es útil, que no se puede ir avanzando, que no se pueden ir logrando objetivos, que no hay resultados, ¿no?, de lo que se hace. Y en las mujeres, pues el sentirse como externas, el no sentirse parte de, no sentirse integradas, no sentirse conectadas con los demás, o útiles también. Ahora, evidentemente, como les mencionaba, aparte de esto, que son fenómenos psicológicos asociados al momento del desarrollo y que explican en sí un constructo de forma transdiagnóstica, no podemos dejar pasar que si es importante en la evaluación de un paciente que sospechamos que tenga riesgo suicida, pues descartar que tenga alguna condición psiquiátrica susceptible de tratarse y mejorar con el tratamiento, ¿no? Porque muy probablemente si está deprimido, si está en una cuestión ahí de abuso o uso de sustancias, si tiene un TDAH no tratado que está generando muchos problemas académicos o muchos problemas interpersonales, pues obviamente eso puede estar empeorando el riesgo suicida por sí mismo, y el hecho de que lo tratemos puede disminuir o controlar el riesgo. Entonces siempre, digo, independientemente de identificar cómo se va dando esta falta de sentido por la vida en una cuestión psicológica, siempre hay que abordar y considerar lo psiquiátrico para poderlo tratar si es necesario. ¿Okay? Ahora, dentro de los
Factores de riesgo, pues en primer lugar tenemos, no sé por qué no se controla, aquí lo tengo, pero bueno, se los voy a ir leyendo. En primer lugar está la adolescencia y la adultez temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque es un periodo de transición, es un periodo en donde muchas cosas pasan tanto a nivel externo como a nivel interno. Entonces, ¿por qué es una situación de riesgo específicamente en adolescentes? Porque los adolescentes de forma interna todavía están pasando por procesos de maduración, tanto cognitivos como emocionales, que no les permiten del todo afrontar con la suficiente madurez a veces situaciones que les ocurren, ¿no? Son muy reactivos, son muy pues llevados por sus emociones, son impulsivos y todavía les cuesta evaluar consecuencias, medir al futuro, postergar un bien inmediato por un bien posterior, ¿no? Entonces, todas estas deficiencias, bueno, pues todas estas características, porque no son deficiencias, son características de los adolescentes, sumado al hecho de que están pasando por una transición en el ciclo vital, en donde ya no son como completamente guiados por sus padres, sino que empiezan ellos a desarrollar una convicción, empiezan a desarrollar una filosofía, principios, una identidad, se empiezan a identificar con sus compañeros, se exponen a situaciones sociales de burla, de riesgo, de rechazo, se exponen también a la posibilidad de consumir sustancias, etcétera. Pues sí son situaciones que los ponen bajo mucho estrés, sumándole los cambios físicos, los aspectos hormonales, la importancia del concepto también respecto a la cuestión del aspecto físico, que también es muy importante. Entonces, es un momento de mucho estrés y por lo mismo es un momento de mucha vulnerabilidad, ¿no? El segundo punto, el que se ve, es la exposición a estrés. Evidentemente, si estamos en un ambiente, si estamos en un contexto que también es adverso, que también nos suma como situaciones, no sé, dificultades económicas, que haya problemas en la familia, que los padres se estén divorciando, o que haya problemas en la escuela, o la pandemia, ¿no? El aislamiento, el confinamiento, pues esto evidentemente le va a sumar como un factor externo, como a cualquier fenómeno, mucho mayor riesgo, ¿no? El tercer punto están las conductas autolesivas no suicidas. Como les repito, en el constructo en sí, pues las conductas autolesivas justamente se caracterizan por no tener intencionalidad suicida. Pero si lo integramos dentro de la teoría que vimos, pues sí es una condición en donde se cruza el primer umbral y la persona ya es capaz de realizarse algún daño, con la finalidad que sea, pero ya se cruzó esa barrera. Entonces sí es un factor de riesgo. El cuarto sería el deceso por suicidio de algún familiar dentro del círculo, ¿no? o algún amigo. El hecho de que, y ahorita lo vamos a ver, ya existen datos también duros respecto a eso, el tener cerca a alguna persona que haya hecho algún intento o que haya fallecido por suicidio también cambia la percepción del fenómeno y de alguna forma hace que las personas vulnerables se identifiquen y lo vean como una posibilidad, como una solución. En el quinto están pues la presencia de alguna comorbilidad psiquiátrica, aspectos patológicos en el desarrollo, que se tenga algún trastorno o alguna condición del neurodesarrollo, algún trastorno psiquiátrico o algún trastorno o rasgo de personalidad patológico o problemático, pues evidentemente también es un factor de riesgo. Y en el último punto, la difusión de información sobre conducta suicida en redes sociales o en internet. Los adolescentes están expuestos a una inmensa cantidad de información que ningún adulto puede controlar. Punto. O sea, los papás no pueden controlar la cantidad de información a la que pueden ellos acceder. Es excesivo, es demasiado y es muy diverso. Entonces, se puede tanto, y ahorita lo vamos a describir mejor, tanto beneficiar, o sea, hacer un aspecto que lo conecte, que lo vincule, que le permita sentirse parte de, ¿no? Dentro de una red social, o puede ser también algo que difunda información que empeore en una persona vulnerable pues la condición y que le dé ideas o que le permita establecer
como una justificación, ¿no? Entonces, aquí vemos un poquito más de cómo se relacionan estos dos fenómenos del autodaño y la conducta suicida. Ambos están influidos pues, por factores genéticos que pueden predisponer a la aparición de alguna condición psiquiátrica o algún rasgo temperamental de riesgo, ¿no? Como también pues, la exposición a eventos adversos de la vida, aspectos de personalidad como es el perfeccionismo, la baja autoestima. Entonces esto pues da lugar a estrés psicológico, sensación de desesperanza, una búsqueda como de alivio del dolor, y entonces se puede dar tanto la conducta suicida como la conducta autolesiva. O sea, el mecanismo por el cual se están dando ambas conductas es muy similar, ¿no? Lo que los hace en ocasiones cambiar, pues es que la conducta suicida va con una intencionalidad letal. La conducta autolesiva tiene otras funciones, a veces va con otras motivaciones, tiene otras intenciones, pero de alguna forma lo que las lleva a irse manifestando son mecanismos relativamente similares. Entonces ahora vamos a hablar de este otro fenómeno que les comentaba, que es el fenómeno del agrupamiento. Existe una revisión reciente en donde se ha visto que efectivamente el hecho de que haya cierta cantidad de suicidios en una zona específica puede ser algo explicado, o sea, como fenomenológicamente explicado, de que haya algo que esté haciendo que se identifiquen y que se dé como un fenómeno como de una epidemia, ¿no? Entonces existen tres tipos de agrupamiento, cuando hay una asociación más geográfica que temporal, cuando hay una asociación más temporal que geográfica, o sea, ocurren en un periodo de tiempo específico, aunque no necesariamente en un sitio específico, o cuando se va como expandiendo, ¿no? Como que empieza en un lugar y se va generalizando, ¿no? Siempre, usualmente para poderlo llamar como una situación asociada al agrupamiento, o sea, que se está dando dentro de este mismo fenómeno, pues involucraría mínimo 3 decesos, y sería muy importante establecer que efectivamente haya una conexión entre los individuos que fallecieron previo al suicidio, aunque no necesariamente tenga que existir, o sea, puede ser una conexión deductiva, ¿no? Algo que los identificó, y aunque ellos en sí no se conocieran o no hubieran tenido algún tipo de relación, pero tratar de encontrar si hubo un común denominador, ¿no? Entonces, no sé, si por ejemplo se va acercando una época del año, o se va acercando un periodo específico, o justamente vienen, o sea, como que hay algo en el contexto que podría ser un riesgo y se empieza a dar el fenómeno, entonces pues podríamos empezar a sospechar que se está dando un poco como dentro de este agrupamiento. O sea, tal vez haya factores de riesgo, pero el hecho de que alguien cerca o de que alguien por eso lo haya hecho, ya está dando como pie a que las otras personas también lo hagan. ¿Sí me explico un poquito cómo se da esto? Entonces se ha llegado a hipotetizar que del 1 al 13% de los suicidios se pueden dar por este fenómeno. Entonces, no es tampoco tan insignificante, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales se va dando este agrupamiento? El primero que se ha visto pues es como la transmisión social, o sea, el estar expuesto o el haber sido testigo o el haber conocido a la persona que realizó el acto suicida, de alguna forma facilita que se genere este tipo de idea, o sea, se implanta como la posibilidad en otro individuo que tenga un riesgo, ¿no? O sea, como por imitación o por identificación social. Después, otro mecanismo puede ser por normas descriptivas, o sea, incluso aspectos culturales, en donde dentro de la ideología se considera como una posibilidad, como por ejemplo, no sé, hay algunas culturas en donde es una forma digna de morir, ¿no? En donde cuando ya no se cumplieron ciertos objetivos, etcétera, es como una forma,
se dignifica o se ve como algo incluso valiente, ¿no? Y no necesariamente son culturas tan lejanas. De hecho, aquí mismo en México, en la zona de Yucatán, es un área con una alta prevalencia de suicidios porque dentro como de la creencia de la población indígena, pues sí hay también como una divinidad, no quiero hablar ignorantemente, pero que como que valida, ¿no? O reconoce el acto de suicidio. Después viene lo que sería como el compartir factores de riesgo, o sea, en una población que por ejemplo compartan, pues no sé, que están en alguna zona geográfica particular en donde hay un factor específico que genera mucha dificultad, ¿no? En pueblos en donde todos son mineros, por ejemplo, y en donde desaparecen a cada rato, se mueren a cada rato, pues puede ser un lugar en donde se comparte un factor de riesgo, o en zonas en donde se está expuesto a mucha violencia o donde se está expuesto a ciertas situaciones, pues eso explicaría que muchas personas compartan un factor de riesgo específico que les incremente el riesgo. Y finalmente en aspectos de integración y regulación social, que son comunidades como muy cerradas, en donde es difícil que la persona pues tenga acceso a otro tipo de posibilidades, a otro tipo de ideas, a otro tipo de recursos. Entonces, pues el hecho como de compartir tantas cosas, que también entra un poco como dentro de la norma descriptiva, como dentro de la cultura, de la ideología de esa comunidad, pues puede fomentar este tipo de fenómenos. Ahora, vemos que en este tipo de situación del agrupamiento hay mucha influencia de las redes sociales y no las queremos como catalogar como algo necesariamente negativo. Comparten aspectos positivos y aspectos negativos, pero es algo con lo que tenemos que empezar a lidiar y que tenemos que empezar a evaluar y que tenemos que empezar a medir, y sobre, como lo que les repito, no tenemos ningún control. O sea, nosotros como adultos sobre los adolescentes es prácticamente imposible que controlemos el acceso a la información que pueden llegar a tener y a las cosas que pueden llegar a compartir y a las cosas que pueden llegar a hacer, ¿no? Esa parte prácticamente se tiene que ir como fomentando desde antes para permitirle al adolescente ir estableciendo en la medida de sus posibilidades sus límites, pero es muy difícil que un adulto pueda controlar en ese punto. En la infancia sí, pero ya en la adolescencia lo que el adolescente ve o lo que el adolescente comparte, ¿no? Entonces, ¿en qué aspectos las redes sociales podrían ser algo positivo en la cuestión del riesgo suicida? Pues que finalmente son un instrumento para poder conectar, ¿no? Para poderse vincular, para poder compartir cosas que el adolescente esté pensando o esté sintiendo y que le permita como establecer conexión y no sentirse solo, ¿no? Es también una plataforma que permite que el adolescente se exprese. O sea, en un ambiente que tal vez es un ambiente muy restrictivo, que no es abierto y que no le permite expresarse verbal o de otra forma, las redes sociales permiten eso, dan un foro para que la persona se exprese y comparta lo que piensa, lo que siente. Entonces, eso da como una salida a esa necesidad, ¿no? También puede ser útil en la medida en la que se difunda información que sea positiva, porque finalmente es una herramienta que permite que información se comparta, se transmita de forma muy rápida y a muchas personas. Entonces, por ese medio también se puede acceder a información positiva, también se puede acceder a ayuda, también se puede acceder a recursos que fortalezcan emocionalmente al adolescente. Y pues finalmente, por ejemplo, durante la pandemia, pues fue lo que permitió que muchos adolescentes continuaran estableciendo vínculos sociales, ¿no? O sea, los amigos de la vida pasaron a ser los amigos del videojuego, pero era eso o nada. Entonces, de alguna forma suplió esa necesidad de conectar mediante el uso de la tecnología. Ahora, no solo negativo, evidentemente
pues es un medio sin control que permite que se disperse pues cualquier tipo de información, que también puede ser información negativa o contraproducente, ¿no? Que también puede, como sabemos, pues dar ideas o establecer ciertos retos o establecer cierta ideología o cierta filosofía o ciertos principios que pueden ser mal integrados o mal interpretados y mal aplicados, ¿no? Y que aparte pues está muy escondido. Entonces, como les digo, es algo que puede nadie saber que el adolescente está viendo o está sintiendo. Entonces no se manifiesta, no se expresa. Estas tecnologías trascienden las barreras geográficas, lo cual pues puede hacer que se haya identificación con personas, o sea, que haya como una transmisión de factores de riesgo de alguien más o en otra situación a mí, como a través de una transmisión vicaria, ¿sí? Y que cosas que tal vez yo no iba a saber, ¿no? Como que están muriendo muchísimas mujeres en no sé dónde, pues ahora lo sé y ahora me afecta, y ahora me da miedo, y ahora me impacta psicológicamente, ¿no? Igual, o sea, puede servir como un medio para que se conecten personas que comparten factores de riesgo y que de alguna forma esto incremente. Y pueden también, cuando se transmite información negativa, pues de alguna forma reforzar el estigma, reforzar que no se acceda a información. Por ejemplo, si uno se empieza a identificar con los antivacunas, pues entonces empeora el acceso a cierto recurso que puede ser benéfico, ¿no? O si se difunde información antipsiquiátrica, que también vemos que es algo súper frecuente, pues eso puede empeorar el estigma y que las personas se tarden más en llegar a ese tipo de atención que es necesario. ¿Okay? Entonces, como tal, ya enumerados en sí los factores de riesgo que nos pueden como dar una pauta de las personas que puedan tener este riesgo suicida, particularmente adolescentes, pues es que haya historia familiar, ¿no? O alguna influencia genética, ya sea de conducta suicida como tal o de condiciones psiquiátricas o de condiciones de personalidad. Ciertas características psicológicas como desesperanza, pensamiento dicotómico de todo o nada, sesgos negativos en la autoevaluación o en la evaluación del futuro, un locus de control externo, alteraciones para la solución de problemas o para la toma de decisiones, que haya también como pobre salud física, o sea, alguna condición médica fuera de lo psiquiátrico agregada que también impacte en el estado de ánimo o en la capacidad o en el funcionamiento, la influencia que se tiene en los pares y factores familiares, ¿no? Dificultades en la relación con los padres, falta de cuidado, negligencia, discusiones o conflictos, etc. Incluso, bueno, antecedentes de exposición a adversidad, abuso sexual, violencia, todo esto. Integrando un poquito este fenómeno de la conducta autolesiva con la conducta suicida, podríamos establecer un continuum de riesgo, en donde tal vez en un inicio las autolesiones que se dan en los adolescentes de forma ocasional y cuya función es un reforzamiento social o lo hacen por curiosidad, pues eso sería tal vez en el extremo del menor riesgo. Eso ya, bueno, hizo una autolesión, pero no es tanta la posibilidad de que esa autolesión condicione un riesgo de algo letal, ¿no? Seguirían tal vez después las autolesiones que se hacen con finalidad de autorregulación, o sea, nos habla de que ahí ya hay como un problema en las estrategias de afrontamiento y que de alguna forma la autolesión y el autodaño ya está teniendo una función importante, que es la autorregulación. Después vendrían pues aquellas autolesiones que aparte se asocian a algún trastorno psiquiátrico que les da un poco más de gravedad, un trastorno psiquiátrico no tratado, que pueda ser transitorio, por ejemplo, un trastorno de pánico, un trastorno con crisis de angustia, en donde se estén dando autolesiones dentro de las crisis, o un trastorno depresivo, o un trastorno de estrés postraumático, etc. Después vendrían en un poco más de riesgo aquellas que se asocian a un rasgo patológico o a un trastorno de personalidad, o sea, una cuestión crónica que
es poco susceptible de mejorar tan rápido con medicamento y que requiere como un proceso mucho más intensivo y que pues ya se está dando como una cuestión más crónica, ¿no? Después, y esto sí se ha descrito, que las autorizaciones en diversas zonas corporales o que se hagan con cierta frecuencia, pues sí incrementan el riesgo de que eventualmente evolucione a una conducta suicida, o ya cuando se dan autorizaciones más el antecedente de conducta suicida, o sea, prácticamente se podría decir que ya en sí condicionan un riesgo importante y que eventualmente podrían evolucionar a un intento suicida. Dentro de las intervenciones terapéuticas, pues en primer lugar tenemos la psicoterapia, ¿no? En donde pues se tienen que trabajar estos aspectos adaptado al desarrollo, adaptado al momento vital, adaptado al contexto, adaptado a la situación familiar que está viviendo el adolescente, y pues trabajando estos mecanismos psicológicos internos que se están generando problemáticos, ¿no? En la identificación, en el autoconcepto, que lo llevan a tener este tipo de idea o de posibilidad de que morir sería mejor que estar vivo. Entonces, pues se ha visto que la terapia cognitivo-conductual, así como un componente de entrenamiento para padres, puede ser conveniente, terapia familiar basada en el apego, terapia dialéctica, que también ayuda mucho para el control de la conducta autoresiva, o terapia interpersonal, ¿no? Si se están dando muchos problemas en esa cuestión social. También se pueden aplicar intervenciones en crisis, en periodos de alto riesgo, en donde se les enseñan estrategias para una serie de pasos en momentos de crisis que les permiten como autorregularse antes de poder llegar a generarse algún riesgo. O intervenciones basadas en la tecnología, también, en donde se puedan acceder a herramientas o aplicaciones que les permitan como igual autorregularse o acceder a ayuda o acceder a apoyo y pues promover la búsqueda de atención en personas susceptibles. Posteriormente, pues evidentemente viene el tratamiento farmacológico, en donde en sí la decisión de tratamiento pues se va a basar en la comorbilidad psiquiátrica principal, ¿no? Como sabemos y hemos platicado previamente, la condición en sí suicida, la conducta suicida, pues no entra dentro de alguna categoría patológica específica, entonces no es susceptible en sí de tratarse nada más con fármaco y ya. O sea, el fármaco se decide en base a la comorbilidad psiquiátrica a la cual se está asociando la conducta suicida. Daremos antidepresivos si la condición es un trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad, o antipsicóticos en caso de problemas de control de impulsos, conducta agresiva, agitación, disociación, etc. Pues aquí prácticamente se tiene que adaptar a la condición del paciente, ¿no? Y finalmente, en aspectos de prevención, pues se propone prevención generalizada en escuela y comunidad mediante métodos de tamizaje, ¿no? Que permitan identificar de forma sencilla a aquella población que está en riesgo, que tiene factores de riesgo para una prevención selectiva mediante programas manualizados con técnicas para la solución de problemas, autorregulación, buscar un incremento en el soporte social, en la información que tengan en las escuelas, en las parroquias, en las casas, en las cosas como para que se puedan detectar casos y se pueda saber qué hacer, o sea, ya un protocolo, ¿no? E incluso programas de fomento de la resiliencia, que también es un factor intrínseco que puede ser ejercitado y que puede trabajarse para permitir al adolescente enfrentar situaciones que tal vez no puede cambiar y no puede controlar y que son adversas y que de alguna forma expliquen el riesgo, pero que también le permitan afrontarlo. Dentro de las perspectivas a futuro en el ambiente clínico, pues lo ideal sería, y es lo que buscamos, concientizar a personas de primer contacto, cualquier tipo de personal de primer contacto, incluso personas en el ámbito académico, en el abordaje del tema del suicidio y como tal el conocimiento de protocolos para la derivación a centros de atención.
la identificación de factores de riesgo, con estrategias tanto de tamizaje pero también como de observación, ¿no? Integrar estrategias de identificación de riesgo tales mediante el análisis de información obtenida por medios electrónicos, facilitar el acceso al personal de salud a programas de intervención en crisis, porque a veces pues, no sabemos muy bien cómo intervenir en un momento agudo de crisis. Fomentar la difusión de información basada en evidencia para la erradicación del estigma, ¿no? También muchas veces los mismos médicos fomentamos el estigma y eso los psiquiatras lo sabemos mejor que nadie, porque los mismos médicos que vieron al paciente 3 o 4 veces antes no lo querían derivar, porque era como algo negativo, porque no lo iba a aceptar, porque el paciente se les iba a ir, porque no sabían cómo convencerlo de ir al psiquiatra, porque ir al psiquiatra es pésimo. Entonces, si los mismos médicos no saben cómo abordar una situación de crisis, pero tampoco saben cómo derivar, pues lo que hacen es aplicar estrategias de desconocimiento basadas en el sentido común, que pues no son terapéuticas, ahora sí que son empíricas y como sea cada quien, a veces funcionan, pero a veces no, muchas veces no. Y pues finalmente, en el aspecto de la investigación, pues operacionalizar los términos, ¿no? Saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un intento, de una autolesión, de un gesto, etcétera. O sea, como que operacionalizar para poder estar todos hablando el mismo idioma, desarrollar instrumentos de medición que sean confiables, que puedan incluso adaptar a multiinformantes, determinar factores etiológicos ya un poquito más estructurados en base a cuestiones intrínsecas y también aspectos del medio ambiente ya más claramente identificadas, determinar cuáles son los factores de riesgo potencialmente modificables y las intervenciones que podrían hacerse para prevenir, desarrollar estudios longitudinales y pues incluir diversas poblaciones para poder hacer resultados generalizables, ¿no? Que integren la variabilidad cultural, que es un factor social que también muchas veces, pues como médicos tampoco tenemos mucho el conocimiento de cómo integrarlo en la evaluación, ¿no? Nos seguimos mediante criterios y mediante aspectos médicos, pero el aspecto del contexto cultural a veces no sabemos muy bien cómo abordarlo, cómo comprenderlo, cómo integrarlo. Entonces, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta.